Buenas tardes, bienvenido a la asignatura Administración Financiera 2. Uno de los puntos importantes que debe conocer toda empresa es lo que llamamos el apalancamiento. Ese apalancamiento, bueno, según los conceptos básicos y de física, nos dice que es cuando nos apoyamos en algo para poder lograr un pequeño esfuerzo en la dirección que se traduzca un incremento proporcional a los resultados. Es decir, utilizamos entonces esa palanca para poder entonces incrementar o lograr ese objetivo que nos hemos planteado. Por lo tanto, a nivel financiero, ¿sí? O en la empresa, es aquella estrategia que me permite entonces incrementar mis utilidades de tal forma de que lo pueda obtener con el capital propio o con el capital de una empresa, de una institución financiera. Por ello, entonces, recurrimos al apalancamiento para con ese pequeño impulso que podemos entonces hacer al utilizar de forma correcta los recursos que tenemos disponibles, entonces podemos superar las utilidades que vamos a obtener con el capital propio y poder entonces tener una rentabilidad más alta. Pero cuando hacemos apalancamiento se presentan dos situaciones. Si hacemos un apalancamiento mayor, por lo tanto mi rendimiento va a ser mayor, pero también va a ser mayor el riesgo que se toma al utilizar esta estrategia. Lo mismo sucede cuando el apalancamiento entonces es menor. Reducimos el riesgo que se va a tomar al aplicar estas estrategias, pero mi rendimiento pues va a ser menor. Debemos estar conscientes entonces de ello. Si lo que buscamos es un mayor rendimiento, pues entonces el riesgo que debemos tomar es mayor y por lo tanto debemos analizar bien todas las variables que me están generando ese riesgo. Pero si lo que buscamos es un pequeño rendimiento, por lo tanto, entonces el riesgo pues se disminuye enormemente y las variables entonces se pueden controlar fácilmente. Dentro de la empresa hay dos tipos de apalancamientos, que son el operativo y el financiero. En ambos, pues entonces hacemos uso de unos costos específicos para poder entonces incrementar las utilidades dentro de la empresa. En el caso operativo, pues vamos, como su palabra lo dice, son los costos operativos, es decir, con todo lo que está relacionado con la producción, y en lo financiero, pues todo lo que tiene que ver con el capital y los créditos que se pueden obtener. Si hacemos uso de ambos apalancamientos o hacemos una mezcla de los mismos, ahí cuando se puede hablar de un apalancamiento total, que es decir, que va a ser la suma del apalancamiento operativo con el apalancamiento financiero. Al observar el estado de resultados y vemos entonces que lo que son los ingresos por venta menos los costos por venta nos da unas utilidades brutas. Luego tenemos entonces los gastos operativos o tenemos las utilidades antes de interés e impuestos. Es decir, hasta este punto vamos a hablar de apalancamiento operativo. Luego, cuando ya hacemos entonces la resta de los intereses, de los impuestos, hacemos las utilidades netas, le restamos los dividendos de las acciones, las utilidades disponibles por accionistas y vamos a tener entonces una utilidad por acción. Ya ahí como vemos, los que estamos utilizando para poder hallar el apalancamiento financiero, pues es toda la parte relacionada con las utilidades que me da el proceso. Al unir ambas, como ya lo mencioné, obtenemos el apalancamiento total. Vamos a analizar, en este caso, solo el apalancamiento operativo, el cual es básicamente la estrategia que me permite convertir costos variables en costos fijos, logrando que a mayores rangos de producción sea menor el costo por unidad producida. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver que para hallar el grado de apalancamiento operativo, tenemos que dividir el margen de contribución o la utilidad bruta, como lo vimos en el estado de resultados, entre la utilidad antes de impuestos.
Recuerda que cuando estamos viendo el gráfico, el estado de resultados, vemos que hablamos de solo hasta las utilidades antes de interés e impuestos. Ahí es donde nos vamos a enfocar para hacer nuestro apalancamiento operativo. De ahí que la división del margen entre la utilidad antes de impuestos, pues me va a dar a mí el grado de apalancamiento operativo. ¿Qué es ese grado de apalancamiento? Pues el porcentaje en el que se incrementa o disminuye la utilidad operativa por cada 1% de incremento o disminución del volumen de operaciones. En pocas palabras, si yo incremento mi volumen de operaciones, es decir, todo lo que yo estoy realizando de producción, se va a incrementar mis utilidades y los costos fijos, en este caso, por cada unidad producida va a disminuir, dado que a mayor cantidad de unidades producidas, el valor de los costos fijos de la misma disminuye por cada unidad. Un pequeño ejemplo de lo que estamos conversando, tomamos del estado de resultado las ventas. En este caso dice que vende 18,000 productos a un precio de 1,600. Esos 18,000 productos me están generando una ganancia de 28,800,000. Los costos variables, es decir, lo que me cuesta hacer cada producto es de 1,000 unidades monetarias, entonces multiplicamos los 18,000 productos por 1,000 y me está dando que el costo variable o el costo de producción de cada uno de ellos es de 18,000. El margen de contribución, en este caso, pues entonces es de 10,800. Es decir, mi margen de contribución o utilidad bruta, que no es otra cosa sino la resta de los costos variables a las ventas, ahí vamos a obtener nuestro margen de contribución. Luego le quitamos todos los gastos, los costos y gastos fijos de operación. En este caso, en un ejemplo, representan 4,500,000 y obtenemos la utilidad operacional antes de impuesto e interés. Realizamos entonces la división del margen de contribución entre la utilidad operacional, que es 6,300,000, 10,800,000 entre 6,300,000 y nos da un valor de 1,7. Es decir que por cada unidad que yo incremente de producción, se me va a incrementar entonces 1,7 mi margen de utilidad. Volvemos entonces a retomar. Vimos que estamos hablando de que las unidades de producción eran 18,000 unidades. Multiplicamos 18,000 por el valor y nos daba entonces vamos a volver a tomarlo, los 18,000 unidades que estamos produciendo a 1,600. Entonces, por cada punto de incremento en las ventas, es decir, 18,000 es nuestra base donde estamos iniciando. A partir de 18,000, todo lo que nosotros incrementemos en producción, es decir, la cantidad de unidades producidas, eso me va a afectar directamente de forma positiva en la utilidad operacional en un grado de 1,7 puntos. Otra forma de obtenerlo es dividiendo el 100%, que sería toda la producción, entre el grado de apalancamiento y me da entonces cuánto es que voy yo a incrementar. En este caso, si dividimos 100% entre 1,7, que es mi grado de apalancamiento, me está diciendo que yo voy a incrementar 58,82%. Es decir, que si yo duplico mi producción, entonces yo voy a incrementar un 58,82% mis utilidades. Aquí lo podemos ver un poco más claro. Tomamos las ventas. ¿En qué? En el punto de equilibrio. Recuerden que toda empresa debe hacer el cálculo de su punto de equilibrio, es decir, donde los costos fijos, los costos totales se cruzan con los ingresos y de esa forma
me da a mí 0. Es decir, no voy a ganar ni voy a perder, pero mi empresa se puede mantener. Lo que estoy produciendo me está generando los beneficios necesarios para poder cubrir los gastos y ahí en adelante yo sé que todo lo que yo produzca va a ser entonces utilidad para la empresa. De ahí que vemos que la situación actual, como ya lo vimos, era 28.800.000, menos 18 millones, me estaban quedando 10.800.000 y los costos eran 4.500.000 y la utilidad era de 6.300.000. Esa utilidad de 6.300.000, al calcular el punto de equilibrio, la utilidad va a ser 0. Vemos entonces que el 58,33, le restamos, ¿sí? Quitamos 58,33. En este caso, los costos variables 7.500.600. El margen de contribución son 4.500.000, los costos son 4 millones y me da 0. Pero si duplicamos las operaciones, es decir, duplicamos la cantidad de productos elaborados y por lo tanto las ventas se me van a duplicar, empezamos a analizar esta situación. Eso quiere decir que 45.600.000, que va a ser mi nuevo monto, que va a ingresar por las ventas, le vamos a restar los costos variables, como lo vimos que es el costo del producto que estamos elaborando por el costo de producción, la cantidad de productos por el costo de producción, perdón, tuve un error, es la cantidad de productos por el costo unitario de producción de cada uno de ellos y me da entonces mi costo variable. Al restarlos, me está dando el margen de contribución, que en este caso es 17.100.000. Los costos fijos y variables vemos que no varían. ¿Por qué? Porque como su palabra lo dice, son fijos. No importa la cantidad de productos que elabore o que no elabore, en el caso que esté por debajo del punto de equilibrio, siempre esos costos van a va a ser el mismo monto. ¿Qué es lo que se busca? Que entonces a mayor producción estos costos sean más fáciles de cubrir, dado que la cantidad que se le va a asignar a cada producto pues va a ser menor. En este ejemplo vemos que la utilidad operacional nos da 12.600.000. Por lo tanto, ¿qué fue lo que logramos obtener? Que al duplicar mi operación, es decir, al duplicar mi cantidad de productos elaborados, yo voy a incrementar un 58% mis utilidades. Ya no voy a tener entonces 6.300.000, sino 12.600.000. Hasta aquí eso es un pequeño ejemplo de cómo podemos entonces obtener el apalancamiento operativo dentro de la empresa. Siempre buscamos entonces jugar con nuestra capacidad de producción y ver hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podemos obtener. No es necesario, en el caso de, como lo mencioné, ¿sí? A mayor eh, incremento de la producción, mayor va a ser el riesgo entonces que se va a tomar. Podemos de repente tener la capacidad, ahí cuando viene el análisis que debe hacer el administrador financiero. Es necesario duplicar la producción. Para ello debo tomar en cuenta entonces la demanda existente en el mercado. Si mi oferta está por debajo a la demanda del mercado, yo puedo entonces llegar hasta donde el porcentaje, sí, incrementar mi porcentaje que me permita entonces cubrir la necesidad existente en el mercado. O yo quiero entonces ir hacia otros mercados, veo, entonces tengo que ver cuál es mi capacidad de producción, cómo puedo jugar entonces yo con mis costos operativos, lo que yo estoy entonces gastando para poder elaborar cada uno de esos productos y los costos que entonces se involucran en todos los procesos que son los fijos y con ello determinar si la utilidad que voy a recibir es la que yo espero. También si yo también se presenta el caso de que yo tenga la capacidad para producir,
pero no existe la demanda en el mercado. Entonces va a ser innecesario y en vez de entonces tener una utilidad operacional superior, lo que voy a tener es pérdida, porque estoy elaborando productos que no los voy a poder colocar entonces en el mercado de forma satisfactoria. De allí que entonces es importante que analicemos cada una de las variables existentes, analicemos siempre nuestro entorno, analicemos nuestro mercado y no solo nos quedemos con los cálculos que estamos haciendo. Tenemos que esos cálculos que hacemos, esa información que nos está arrojando una fórmula o un indicador, poder entonces analizarlo e interpretarlo y de allí poder conocer ¿qué es lo que me representa ese porcentaje o ese número? Si la situación que tengo yo en mi empresa es la ideal, está adaptada a las necesidades del mercado, su punto de equilibrio, entonces ya lo conozco y por lo tanto sé que lo que yo estoy produciendo es para generar utilidades o realmente no he determinado mi punto de equilibrio y resulta que yo estoy trabajando por debajo de él y de ahí que vemos que las empresas entonces producen y producen, pero llegan a un momento que están en la quiebra. La causa principal es esa, están están produciendo por debajo del punto de equilibrio. Ahí es cuando es necesario ver la empresa como tal, como un sistema, todos los procesos, toda la información que tenemos de la misma y ver cuál es su realidad, hacer ese diagnóstico de la empresa. Y luego que hacemos ese diagnóstico de la empresa, podemos realizar el pronóstico de la misma y ver hacia dónde es que vamos a llegar y cómo lo podemos lograr. De eso se trata entonces la generación de estrategias, el hacer ese uso correcto de los recursos que tenemos y si no contamos con alguno de ellos, poder buscar fuentes de financiamiento que me permitan a mí entonces obtener el capital o el efectivo necesario para mi funcionamiento y con el uso correcto del mismo, poder entonces llegar a duplicar o un porcentaje que yo requiera la capacidad de producción. Y con ello, como ya lo mencioné, poder entonces ir más allá a las demandas existentes en el mercado o en la búsqueda de incursionar o introducir nuestro producto en un nuevo mercado. Todo todo siempre se va a ir entonces relacionado con la utilidad que requieran los accionistas o que la empresa se haya establecido. Hacer buen uso del dinero, es decir, tener liquidez y maximizar los recursos que tenemos para poder entonces maximizar las utilidades. ¿Con qué? Con el uso eficiente de los recursos. Es decir, poder producir más con la misma cantidad o un porcentaje superior de los recursos que tenemos hasta el momento y así poder incrementar nuestras utilidades. Bueno, espero haya quedado claro el pequeño ejemplo que he traído el día de hoy y el mismo sea de utilidad, tanto en lo personal como en el desarrollo de la empresa. Lo pueden entonces adaptar a las necesidades de cada uno de ustedes y con ello así poder tener una toma de decisiones correcta en un momento que lo requiera. Todo Todo siempre está relacionado. Todas las asignaturas que vemos durante nuestra formación van a estar relacionadas y cada una de ellas pues nos va a permitir poder interpretar o conocer el significado de ciertos datos o información que nos dan los indicadores y algunas fórmulas y poder entonces tomar esa decisión correcta y que me garantice la continuidad de mi empresa. Bueno, muchas gracias a todos y feliz tarde.